¿Qué tal? Desde la ciudad de Yun, aquí con la Iglesia Bautista de Yalón, queremos desearles a todos ustedes las más ricas bendiciones de Dios. Y bueno, hoy reducido el grupo porque mi esposa no está con nosotros debido Amén. a sus nanas, pero Dios la fortalezca en Amén. todo tiempo. Así como a Amén. cada uno de aquellos que padecen, que tienen enfermedades, dolencias, de toda índole en este tiempo. Pero en este programa queremos nosotros decirle que puede comunicarse con nosotros, puede suscribirse al canal de YouTube, puede también tomar el teléfono del pastor, que es... Sí, lo hemos compartido en otras oportunidades, pero lo vamos a reiterar. Y además quiero decir, mientras usted prepara su papelito o su lapicera, aunque le queda Para las después, notas. queda igual, este culto queda igual colgado en el YouTube, ¿no? Pero quiero decirles que nosotros también estamos realizando reflexiones cada día. Le he denominado un tiempo de reflexión para vivir mejor. Al Y estilo hay devocional. muchísima gente lo está recibiendo y lo reproduce, lo manda. Si alguno de ustedes no ha recibido, o sea, tiene interés en recibir un devocional diario de lunes a sábado, entonces se puede comunicar con nosotros. El signo de más 598 99 323 687. Ese es mi teléfono, mi celular particular, personal, y ahí usted puede comunicarse. Agradecemos que mucha gente se está comunicando, están manifestando Sin duda que hay hambre de Dios en todos Sí, lados, pero a su parte, al escuchar las reflexiones, a veces sí, justo da en un tema claro, que la justamente. persona está pasando o padeciendo, Sí, o sí. le arroja luz a la situación que Sí, vive. pero me llama la atención cómo la gente misma que yo he mandado, que mando, suelo mandar, están ellos enviando a otros, ¿no? Y luego vienen informes, porque me agradecen, pero esto. Bueno, es interesante Es grato que escuchar. dentro de Ujú. que hay una gran indiferencia para las cosas de Dios, también hay hambre. En otros Sin duda. hay mucha hambre, ¿no? Porque en definitiva hay una cosa que vamos a tratar hoy. El ser humano Ujú. es religioso. Es Vaya que muy sí lo es. religioso. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Y muy poca gente se declara atea, y aún cuando se declara atea es contradictorio, porque es un ser espiritual y tiene algún tipo de religión. Y a veces se vuelve rutinario en eso que Sí. dice que es ateo, que no cree, pero se vuelve rutinario en hacerlo. Y llegan a decir, gracias a Dios soy ateo. Pero también hay otra cosa que vamos a tocar en esta oportunidad, y es el hecho de conocer. ¿Qué es conocer en realidad una persona? ¿No? Es interesante, pero antes queremos pedirles que si quieren nos acompañen, aquellos hermanos, amigos que conocen estas canciones que vamos a cantar, nos acompañen en ese tiempo de alabanza, de reconocimiento de lo que Dios es, y de lo que significa para nosotros. Para mí siempre esto es muy importante en mi vida personal. Yo le adoro a Dios por lo que Él es y le alabo por sus obras de amor, ¿no? Y hay un salmo maravilloso que es el Salmo 103 que el rey David compuso, que habla acerca de las obras magníficas de Dios, y él decía, le ordenaba a su alma: bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a enumerar todos los motivos de su alabanza, de su reconocimiento, de su gratitud a Dios. Y a mí la Biblia me ha enseñado y me sigue enseñando a alabar al Señor. ¿No te enseña a vos también? Por supuesto que sí, aún el tremendo. Salmo 100, salmos que fueron compuestos para dirigirnos a Dios en alabanza, en gratitud, en denotar todas aquellas cosas por las cuales debemos cantar. Porque no es solo un canto que queda entre cuatro paredes, ese canto trasciende los cielos porque llega al corazón de Dios. Porque a veces cantar un cántico nuevo se te da... Miren, les voy a contar un testimonio. Desde los 13, 14 años, en mi casa, allá en el pueblito donde vivía, componía alguna canción. Pero cantándole a Dios. No me pregunten por qué, porque yo en realidad no era decir, no, andaba a mis anchas, pero siempre al Dios que no conocía, aquella persona que no la veía, pero yo sabía que algo había sobrenatural o mucho más poderoso que lo que nosotros vemos. Entonces,
componía alguna, y dos por tres tarareaba alguna canción o pasaba por frente a alguna congregación y escuchaba que cantaban Mira, a esa persona que yo le quería cantar sin conocerlo. Pero la verdad que pasa el tiempo y ahora lo hago porque es grato a mi alma, como lo sí. dice el salmista en el Salmo 103. Es evidente al leer los salmos, porque los salmos es como si fuera el cancionero del pueblo de Israel, ¿no? Pero la mayoría son escritos por David, hay otros, los hijos de Coré, Asaf, hay otros, Moisés, otros salmos, ¿no? Pero estos salmos, yo lo que veo es que nos demuestran o nos revelan, en realidad, que más que una religión había un conocimiento personal de ese Dios, una relación personal con Dios. Y esto se revela en las expresiones, en ese es mi Dios, yo soy suyo. Hay algo más allá de lo que solemos escuchar por ahí, ¿no? Que, dicho sea de paso, ahora también nosotros, aparte de seguir con este tema de cantar y de que los salmistas y el pueblo judío, el pueblo de Israel, están con el tema de los bombardeos y en guerra prácticamente. Nosotros oramos y pedimos por la paz de Jerusalén, Sí. la santa ciudad, pero por sobre todas las cosas, oramos para que se conviertan al Amén. Dios que vino hace 2000 años a ellos. Sí. Se presentó allí en aquella ciudad, nació en Belén de Judá. Estuvo allí hasta los 33 años. Prácticamente su ministerio fueron 3 años, pero predicó y les enseñó no una religión, no una relación de congregarse en el templo, como que Dios Sí, habitaba en el templo y Él les dijo que Dios no habita en templos, sino que Sí. ha dispuesto a morar en los corazones de las Amén. personas. Y a ese Jesucristo que estuvo allí, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primeramente, ¿verdad? Fue rechazado. El Mesías, el Cristo que ellos esperaban. Pero hoy en guerra, hoy en situaciones de violencia, de muerte, donde muchos pagan el precio que no deberían, nuestra oración es que se conviertan a Dios de todo el corazón. Ahora hay noticias que está aumentando la conversión de muchos israelitas al cristianismo. O sea, reconocer a Jesús como el Mesías. Es maravilloso. Es maravilloso que sea. Alabamos al Señor. Alma Muy bien. mía, bendice al Señor. Gracias, Señor. Alma mía, bendice al Señor con todo el corazón, más que nunca cantar y adorar, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, te alabaré hasta el anochecer. Alma mía, bendice al Señor con todo el corazón, más que nunca cantar y adorar, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice al Señor con todo el corazón, más que nunca cantar y adorar, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y me
acerque a tu gloria. Mi alma cantará de tu amor sin final. 10.000 años y por siempre más. Alma mía, bendice al Señor por todo el corazón. Más que nunca cantar y adorar, tu nombre alabaré. Más que nunca cantar y adorar, tu nombre alabaré. Alabamos a Dios de todo nuestro corazón, por todo lo que Él ha hecho, hará y podrá hacer que un día nosotros también le conozcamos cara a cara. Lo que hoy no vemos, dice la Biblia, que un día lo veremos cara a cara, tal como Él es. Así que glorificamos a Dios de todo el corazón. ¿Y cuál es ese Dios que adoramos? Es el creador de los cielos y de la tierra, de todas las cosas. Yo no sé cómo nosotros hemos sido tan duros y tan rebeldes de no reconocer que todas las cosas son gracias a Dios. Tanto es así que Jesús dice, ni siquiera un pelo de nuestra cabeza cae si no es por el consentimiento del Señor. Yo cada mañana cuando me despierto, cuando tomo conciencia que estoy despierto, más o menos a las 4, a las 5 de la mañana, yo ya me despierto y muevo los dedos. Lo primero que hago, muevo los dedos. Estoy pensando, estoy orando. Gracias Señor, porque me emociono de que el Señor no me llevó esa noche o que no amanezco paralizado o con algún tipo de problema. Yo soy consciente que todo se lo debo a Él. Ese es nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros y el que nos sustenta con su palabra de su poder. Nosotros no solo que vamos a cantar a este Dios maravilloso, pero quiera Dios que tú allí en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde quiera que estés viendo este video, puedas tener un encuentro personal con Él. Amén. Puedas decirle mira, yo no te conozco, pero háblale con tus palabras. Sí. Dile con tu boca lo que sienta tu corazón, pero hazlo. No te detengas. Mira, Dios se ha manifestado. Te cuento una cortita. A mí se manifestó Dios estando pintando en un apartamento en Pocitos, Montevideo, Uruguay. Y estaba allí en la escalera y me arrodillo y pintando, como siempre, trabajando, ¿verdad? Y aquella voz me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo pintaba y miré hacia todos lados, no había nadie. Pero les aseguro que conocí que era Dios. Amén. Me tiré de rodillas, colgué el rodillo y me tiré de rodillas y saben que ese momento fue precioso. Dios vino a mí. Pero no fue la primera vez. No. Fue el inicio. Pero ¿saben qué? En ese momento me pasaba la película de mis maldades, de mis pecados. Lloraba como un niño, pero lloraba con dolor por haber pecado, por haber hecho las cosas mal. Y allí mismo le dije, Señor, ¿qué quieres conmigo? Le hablé con mis palabras, porque yo sabía que había algo sobrenatural allí. Y bueno, y desde ese día dije, bueno, llegué a una pensión donde los compañeros de trabajo, a una persona que no somos creyentes, que no somos cristianos, que no se nos asiduos a una congregación para escuchar la palabra de Dios, les diga, vamos chiquilina a una iglesia, vamos. Fuimos los 4 y saben que era para mí ese tiempo especial. Amén. Para tratar conmigo y salvarme. Y eso es lo que le debo al Señor. El Dios que adoramos. Hoy puede ser tu día. Está atento y con un corazón dispuesto. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen,
palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, el gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Cómo no adorar al que nos ha amado en una forma en una manera tan intensa, tan intensa? Escuchaba hoy al pastor, con mi esposa estábamos escuchando en el almuerzo al pastor Paul Washer, y contaba una anécdota de un montaraz de Canadá que entró al templo un día con una cara muy triste y escuchaba atentamente el mensaje. Cuando termina, Paul Washer se acerca a él y le dice: ¿qué le pasa? Era un hombre grandísimo, dice, sus manos eran el doble de las mías, dice Paul Washer, ¿no? Un hombre que toda su vida había trabajado en las montañas cortando árboles, ¿no? Un hombre muy desarrollado físicamente. Entonces le dice, le veo cara muy triste, todo. Entonces dice, bueno, estuve con el médico, dice, toda mi vida he vivido en las montañas, en los montes. Dice, y estuve con el médico, me dijo que me quedan 3 semanas de vida. Y yo nunca entré a una iglesia, yo no sé nada de Dios, no sé nada de Jesucristo. Entonces él empezó a hablarle. Y entonces él suspendió su viaje, su partida, y se quedó, dice, yo me voy a quedar estas 3 semanas para que conozcas a Dios. Y uno de los versículos que le hacía leer era pero otra vez decía, pero yo ya he leído 1000 veces ese versículo de Juan 3:16. Bueno, dice, pero una vez más. Y cuando le dijo una vez más, el hombre dijo, porque de tal manera, y se largó a llorar. Se largó a llorar profundamente. ¿Qué pasa? Soy pecador.
Había leído como 1000 veces, pero en la 1001 el Espíritu Santo le reveló el amor de Jesucristo por él. El amor de Jesucristo por él. Y esto es lo que deseamos, que conozcas el amor de Jesucristo. Esta alabanza dice, de tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Porque cargó allí en la cruz, ¿qué? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Los nuestros. Y los de la humanidad. Los tuyos. Los tuyos también. Y no me digas que no tienes pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Yo Y todos pecamos. les contaba recién, yo estaba muerto. Estaba pintando en aquel día, pero estaba muerto para Dios por mis pecados. Sí. Y entendí que Él me amó, me salvó luego, ¿no? Por Aleluya. haberme arrepentido de mis pecados, le dejé entrar en mi corazón, le dije, te necesito. Entregar el control de la vida. Y eso fue el principio de muchas Amén, bendiciones. amén, amén. Así que vamos a cantar. Y entonces de esta vivimos forma. ahora, dice, una parte dice, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. ¿Sabe qué me hizo acordar esto? Cuando mi mamá se entregó a Cristo después de haber sufrido muchos años de un matrimonio bastante complicado, que había aún no deseando vivir, ¿no? El día que entregó a Jesucristo su vida, el 21 de marzo de 1967, recuerdo perfectamente ese día, porque también el papá de mi señora, mi suegro, ese día también entregó su vida a Cristo. Todavía no era mi suegro, iba a ser mi suegro. Pero ese día, mi mamá después me dice, ahora sí voy a vivir por Cristo. Tenía 46 años y vivió hasta los 91 con Cristo. Son experiencias que son inolvidables, aquellos que tienen el encuentro, aquellos que Amén. Jesús les cambia la vida. Miren, Sí. pueden tener 100 años de vida, pero sin Cristo No están son muertos nada. igual. No es nada. Pero vamos a cantarle a este gran Dios tan amoroso. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Es lo menos que podemos hacer. Es lo menos que podemos hacer para corresponder ese amor. Seguirle todos los días de nuestra vida. Recuerdo el llamado de Jesús a Mateo. Sí, Sígueme. sígueme. Miren, les aseguro que ha sido la cosa más acertada que hice ese día. Seguir a Cristo. Y aún lo hago. Amén. Y tenía 19, tengo 45, o sea, algunos años llevo en este proceso de conocerle aún más. Y miren, cuando realmente
depositamos nuestra fe y confianza en Él, todo lo puede. Amén. Todo lo hace y lo hace mucho más de lo que pedimos o pensamos que lo puede hacer. Y siempre termina siendo favorable a aquellos que hemos creído en Él. Amén. Amén. Bien, como dijimos al principio que vamos a hablar un poquito acerca de religión, acerca de conocer a Dios, ¿no? Yo voy a tomar este pasaje que nos deja el evangelista Lucas en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles es de mano del evangelista Lucas, que era un médico y que dirigió tanto el Evangelio como el libro de Hechos a un tal Teófilo, no sé quién era, pero le tenía que contar todo. Y él para esto investigó profundamente todo con las personas que todavía él llegó a conocer, involucradas, que participaron en todo esto, y cosas, dice, ciertísimas, irrefutables, ¿no? Así que esto es muy importante, tener conocimiento, leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo terminé de leer ayer. Mira, buenazo. En el capítulo 17, el evangelista Lucas relata cuando el apóstol Pablo se va y llega a Atenas, y allí, a la ciudad de Atenas, en Grecia, cuna. Los otros días miraba una propaganda de viaje, no sé qué, bueno, entonces decía allí de Enfoco, creo que es, ¿no? Decía que Grecia es la cuna de la ciencia, de la filosofía, de las matemáticas, aún de las religiones, todo eso, ¿no? Ahí estaba todo, hasta muchos idiomas se desprenden, las raíces están en Grecia, ¿no? Entonces, Atenas era una ciudad muy importante, muy culta, sumamente importante. Pero es interesante lo que nos dice Lucas en cuanto a esto. Capítulo 17, voy a tomar desde el versículo 16. Y dice así: mientras Pablo los esperaba a sus compañeros en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Qué es enardecer? Algo que me exaspera, vamos a ver. Si me exaspera, me emociona, me está motivando por dentro a hacer algo. Está pasando allí, ¿no? Dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense, para un tipo como Saulo de Tarso, que luego se llamó de su conversión Pablo, que venía de un pueblo monoteísta, la idolatría o el paganismo era indignante y ofensivo, ¿no? Entonces dice que él se enardecía, el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. En la sinagoga con judíos, que no eran paganos, eran monoteístas, pero ellos tenían que conocer el Evangelio de Jesucristo, que todavía no lo habían conocido. Pero Pablo aprovechaba la concentración de sus pares de nacionalidad judía para hacerles entender que Jesucristo era el Mesías. Pero a la plaza, al aire libre, en Atenas, allí predicaba el Evangelio y discutía con la gente, con aquellos que concurrían. Dice, y algunos filósofos, porque allí se juntaba de todo, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era el lugar donde disertaban y allí se formaban las discusiones y se llegaban a las conclusiones. Era el lugar más importante, ¿no? Donde las decisiones para que de Estado y todo los eso, uruguayos, ¿no? O la persona que está aquí en el... Es como el parlamento nuestro, claro, donde la gente se junta a votar, a discutir y a hacer las cosas. Entonces dice que decían, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Claro, para una nación pagana, con una variedad tremenda de dioses, que te vengan a hablar de un evangelio, de un Dios nuevo, cosas extrañas, ¿no? Pero entonces dice, entre paréntesis, verso 21, Lucas dice,
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿No te suena conocido esto? En el día de hoy me parece que está pasando lo mismo. A la gente le gusta la novelería, ¿no? Lamentablemente pasa que también bíblico es que la gente se amontonará para oír conforme lo que es oído quiere oír. Entonces, hay tanta cosa tanta oferta para escuchar que prácticamente si hay algo nuevo, allí va todo el mundo. Es impresionante porque cada uno se jacta de estar al día con la moda. Porque hay los atenienses no se perdían de nada de esto. Sus discusiones pasaban por ahí, por algo nuevo, algo que surgía, y ellos lo tenían en el tapete. Esto es como para los informativos, aquellos que los informativos mediáticos que están buscando algo para trabajar sobre lo que ya sucedió. Porque sabes que al final hay gente que hasta se involucra en algún movimiento espiritualista, algún tipo de religión, de secta, porque es la moda. Como hoy, por ejemplo, en el mundo occidental está de moda las religiones orientales, ¿no? Con sus misticismo, con todas sus cosas, ¿no? Pero seguimos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, ahora bien, escuchen el discurso, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy religiosos. ¿Sabes una cosa que yo busqué? Religión en el diccionario dice conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Que la religión es un conjunto de normas, de comportamientos, ceremonias, con la que cree que se establece una relación. Y ya sea con un dios monoteísta o politeísta. Sí, claro. Pero, por ejemplo, cuando íbamos al liceo, en la secundaria, estudiábamos Grecia, por ejemplo, pero una cosa que yo digo, yo necesito una fe como una montaña para poder creer los relatos del Olimpo, de los dioses, de esto, de lo otro, ¿no? Qué imaginación que tenía la gente, ¿no? Qué imaginación, ¿no? Porque todo es una fábula, si vamos al caso, ¿no? Pero para ellos era así. Entonces dice, sois muy religiosos. ¿Por qué les dice esto? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Es interesante que aparentemente había toda una avenida con una exposición a ambos lados de altares, quizás por millares, ¿no? Porque en aquella época y en Atenas había tantos dioses como personas casi, porque esto acontece hoy día en siglo XXI en algunos países del mundo. Cada familia se hace un dios, tiene su dios a quien le rinde culto, a quien le adora, a quien le sirve, ¿no? Pero dice, por las dudas, si se nos escapó uno, vamos a poner al Dios no conocido. Aunque esté vacío el altar, le ponemos al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Porque por ahí, así me libro de culpa, ¿no? Porque así me libro de culpa. No así sé que uno que yo no conozca se vaya a ofender porque no lo conozco, ¿no? Entonces dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y aquí aparece la otra palabra interesante que es conocer, ¿no? El asunto se puede definir, conocer, se puede definir de una manera práctica, que conocer a Dios es desarrollar un vínculo personal de comunión entre el que conoce y el que es conocido. Dentro de cada persona existe un fuerte deseo de ser conocidos y conocer a otros. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes una cosa que yo pensaba cuando leí este pasaje? Vos te encontrás por ahí con un amigo, y estaban conversando y por allá va pasando un señor. Ah, mirá, ¿vos conocés a ese? Sí, yo lo conozco, sí. ¿Y cómo se llama? Ah, no sé. ¿Pero cómo? ¿No me dijiste que lo...?
Sí, pero ¿y sabes dónde trabaja? No, no sé. Pero ¿y cómo me acabas de decir que lo conoces? Sí, yo lo conozco porque lo veo todos los días pasar por la esquina. Somos recurrentes Eso es muchas de las conocer. veces en decir algo que no es verdad. No, Sin embargo, hoy que cantamos salmos y cantamos esta parte cuando el salmista David decía, bendice alma mía al Señor y todas esas sí. cosas, pero él también dijo una vez, me has examinado y Y conocido. conocido, ahí está. Esas cosas me enmarcan a mí a que Dios conoce todo de mí. Totalmente. Inclusive, también el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, él Estaba siendo formado en el vientre de la madre y consideraba a su Dios. consideraba esto, que a Dios no se le escapa nada de nuestra vida. Ahora, nosotros, como seres humanos, a los que no tenemos la bendición de poder ser hechos hijos de Dios al no creer en Jesucristo, nos perdemos toda esta cuestión de saber que Dios ya te conoce. Amén. Tú no te des el lujo de perderte esta bendición. Dios te conoce. Dice, al levantarme o al acostarme, Él ya sabe. Totalmente. Entonces son cosas que nosotros podemos obviar porque tenemos religión. Sí, traíamos la base, muchos de nosotros que aquí en Uruguay traíamos la base del catolicismo y otros, Claro. otro tipo de religiones, pero Sí, sin sí. embargo, al encontrarnos con Jesucristo, nos Es otra da cosa. la expectativa de tener una relación con el Dios no conocido que tiene Pablo, con Jesucristo, el que se hizo carne, se hizo visible a los ojos de aquellos que en esa época vivían, pero que murió y resucitó de los muertos, que también lo vieron más de 500 testigos, así lo afirma la Biblia. Totalmente. Y ese es el Dios que estaba predicándoles Pablo. Amén. Sin altar ninguno, pero quería enseñarles de quien Pablo sí lo conocía personalmente, porque era un hombre que había conseguido cartas para arrestar a los del camino de Jesús, y consiguió las cartas Fue para confrontado. entregarlos, que los llevaran presos, los azotaran, y aún consentían la muerte, y consintió en la muerte aún de Esteban, que escondió las ropas de aquel diácono precioso, que aún muriendo oraba por sus Sí. transgresores. Impresionante. Entonces Pablo, porque viendo, situémonos en Atenas con toda esta mitología griega, ¿no? El dios Zeus, el dios Cronos, el dios de Marte, el de la guerra, Eros, el del amor, bueno, de todo. Pero este Dios, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, escucha bien esto y escuchen mis queridos amigos, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios conoce el día de tu nacimiento y el día de tu muerte. Él conoce los límites de tu habitación. ¿Para qué? Para que en ese tiempo, entre que nacemos y que morimos, no hay posibilidad después. No. Es aquí, entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, dice Pablo, y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, y apela a un dicho de un propio poeta griego, porque linaje suyo somos. Entonces, Pablo sigue diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Me gusta porque Helen me mandó un versículo hoy, Romanos 1:20, en otra versión. Mira, lo copié acá. Y dice, pues, porque Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, habla acerca de que la gente no tiene excusa, porque de lo que, aunque no hayan escuchado el Evangelio, no tienen excusa. Porque lo que de Dios se conoce a través de la creación. Pero el versículo 20 dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio
de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Nadie tiene excusa para conocer a Dios, ¿no? Es impresionante. Entonces, dice, sigue diciendo versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, miren lo que dice el apóstol Pablo, tiempos de ignorancia. Mientras no conocemos a Dios, cuando vivimos a espaldas de Dios, es como que aún así, en el amor que nos tiene por estar perdidos, Dios ignora ese tiempo para que nosotros le busquemos de alguna forma. Pero viste que nos da a entender que mientras no conocemos a Dios, estamos en un estado de ignorancia, ¿no? Y que parece una palabra ofensiva. No seas ignorante. Para muchos es ofensiva, pero para mí, cuando no conocía a Jesucristo, me calzaba así, como un guante. Era un ignorante, porque no conocía al Dios vivo, ¿no? Entonces, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se hagan religiosos. ¿No? ¿Qué es lo que dice Pablo? Que se arrepientan. Que se arrepientan, que se vuelvan a este Dios vivo y poderoso, que se arrepientan en su actitud para con el Creador, que se arrepientan de su actitud, de su ignorancia y se vuelvan al Dios Todopoderoso, ¿no? Que se arrepientan. La palabra arrepentimiento, el mandato de arrepentirse, está en toda la Biblia. Todos los profetas, Dios hablando a de los profetas, siempre arrepiéntanse, volveos a mí, convertíos de todo vuestro corazón y de toda alma, con todas vuestras fuerzas. Cuando irrumpe en la escena de la historia el profeta Juan el Bautista preparando el camino del Señor, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando comienza su ministerio, comienza con este mensaje, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es fundamental y hoy mucha gente no quiere saber nada de arrepentimiento. Por haber hecho lo malo, lo que muchas veces tienes en tu corazón es remordimiento. Sí, pero el remordimiento no sirve para nada. ¿Sabes qué? Si no pasas por el verdadero arrepentimiento, cada día andarás con una carga, una mochila pesada sobre tu hombro. Y esa mochila se llama culpabilidad. Te aseguro que Jesucristo, quien pagó el precio por esos pecados, de los cuales tú tienes que arrepentirte, porque cada uno de nosotros día a día nos confesamos a Dios, es decir, diciéndole, contra ti he pecado, o si he hecho impíamente, perdóname, porque tenemos una relación con Dios. Uh-huh. El Dios que no conocíamos, que ahora conocemos, a quien Pablo está predicando, ahora le conocemos, ahora le hemos visto, es decir, no le vimos la forma, pero sí todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y muchas veces nos sentimos indignos aún de dirigirle la palabra, pero lo hacemos confiados en que su amor y justicia y gracia y su poder va a recibirnos para perdonarnos, para limpiarnos, y cada día nos levanta de esa forma. Pero ¿sabes qué? El remordimiento es usado por Satanás, el enemigo de nuestras almas, para trabajar en tu psiquis, para trabajar en la mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque sabes que eres culpable. Pero cuando venimos a Jesucristo, Él echa nuestras culpas sobre sus espaldas. Amén. Y eso es maravilloso. Tienes a quien recurrir en este tiempo. Es interesante la razón por la que Dios está llamando al arrepentimiento. Pablo dice que se arrepientan. Dice, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos por medio de Jesucristo. Por esa razón debemos arrepentirnos. Por esa razón debes arrepentirte de tu actitud para con Dios, de tu desinterés
de tu indiferencia hacia Dios. Porque un día de estos tendrás que presentarte delante de Dios y vas a ser juzgado. Y sabes que todos nosotros, cristianos o no cristianos, sabemos que la vida no termina con la muerte. No. Es el principio de la eternidad. Y por esa razón, el apóstol, autor de la epístola a los Hebreos, habla de que todos los seres humanos somos esclavos del temor de la muerte. Ese instinto de conservación, ese de cuidar, ese instinto es... preservación. Sí, ahí está. Es una evidencia del temor de la muerte. No queremos morir. ¿Por qué? En definitiva, en tu ser, en tu fuero íntimo, en tu ser interior, tú sabes que tendrás que dar cuentas a Dios, como yo lo sé, un día. Es interesante, voy a leer algunos versículos y con esto terminamos. Muy bien. De que Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. No conociendo al Dios verdadero, es evidencia que estamos sirviendo a otros dioses. Pero también, por ejemplo, cuando Jesús ora por los discípulos, aún por los futuros creyentes y todo esto, decía en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, como una definición de vida eterna, que te conozcan a ti, le dice a Dios el Padre, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna que tú anhelas, esa vida plena, es que conozcas a Dios y a Jesucristo en forma personal. Pablo dice que mucha gente se ciega con la sabiduría humana. Sí. Y con la sabiduría humana, tratando de explicarlo humanamente, no llegas a ningún lado, sino que somos salvos y llegamos al conocimiento de Dios por la locura de la predicación del Evangelio. También le dice a los Corintios, en el capítulo 15, verso 34, le dice a los hermanos de aquella iglesia: hermanos, y no había capaz tantos hermanos, porque en toda iglesia hay de todo. Como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas. Le dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. En las iglesias está así de gente que no conoce a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Se evidencia en la forma de vida. No hay cambios. Como decía Paul Washer, no hay evidencia de arrepentimiento. La evidencia de arrepentimiento genuino en una vida es un cambio de vida, un cambio radical. No puede decir: sí, yo me arrepiento de mis pecados y sigo viviendo como siempre, sin experimentar un cambio. Es que, trayendo acotación de esto, de saber que mucha gente no conoce aún dentro de nuestras congregaciones, por más que profesa la fe en Jesucristo, puede haberse bautizado, puede haber hecho estudios bíblicos, puede haber hecho un montón de cosas. De todo. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es la evidencia? El que es hijo de Dios es temeroso de hacer lo malo. El que vive en santidad. Y porque lo lleva a vivir una vida santa. Su boca, su hablar, Totalmente. usted no le escucha malas palabras, no le escucha mentiras. No, es decir, porque ya no están esas cosas que antes en otro tiempo estaban. El robar, todo eso que traíamos. Eso que era natural, era natural en el estado anterior. Pero uno se da cuenta de eso. Y a veces con tristeza, como Pablo lo decía, para vergüenza vuestra lo digo. Muchas veces a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, sí, que por una mala acción, un decir algo que a veces por participar de una conversación, sí, terminas pecando. Vergüenza ajena. Entonces, después terminas arrepentido, sí, pidiéndole perdón a Dios o a las personas, pues no, disculpen, esto no era así. No corresponde. Pero el que es temeroso de Dios, obviamente porque vive en santidad, va
a llevar adelante lo que Pablo insta, que conozcan a Dios, al Dios verdadero, y los Sí. que conocen a Dios van a vivir diferente. Amén. Y un último versículo para reafirmar esto que acabamos de decir. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de razonamiento, de pensamiento, ¿no? Cuando yo me convertí a Cristo, yo muchas veces recuerdo y lo he compartido, ¿no? Yo era terriblemente boca sucia. Era terrible. Me acuerdo que mi tía, que era cristiana, me decía, ¿por qué decís esas malas palabras? Y para mí era aquello fluía, aquello era, no, cualquier cosita ya le echaba la boca, ya le echaba la... Y después que me convertí a Cristo, yo mismo me asombraba, pero y ahora no, ¿ves? Pero uno mismo se asombra del cambio que el Espíritu Santo hace. Mire, el versículo Tito 1:16 dice, hablando acerca de aquellas personas que se dicen ser cristianos y que en realidad no son, dice, profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios. Lo dicen. Quizás hasta lo predican. Pero, dice, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Queridos amigos y hermanos, les queremos invitar en el nombre de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos en que demasiada gente ni siquiera sabe si mañana va a vivir. Si no, esta noche puede ser su última oportunidad. No es que esté asustando a la gente, porque no es mi estilo. Es ser realistas. Algunas personas dicen, ay, pero usted es fatalista, pastor, o usted es muy negativo. No, soy realista. ¿Quién puede tener dominio sobre su vida, control sobre su vida? Entonces, es el momento exacto. Hoy, como dice la Biblia, en tanto que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el momento que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que delante de Dios eres pecador. Pídele perdón. Pídele perdón a Jesucristo. Pídale que gobierne tu vida ahora, que cambie tu vida, que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa, porque lo hace en todo aquel que se arrepiente de corazón y que le ama con todo su corazón. ¿Quieres orar para terminar? Por supuesto. Por aquellos que están viendo este video, esta reunión, esta reflexión, para que el Espíritu Santo te esté tocando y produciendo esto tan importante, de vital importancia, porque es cuestión de vida o muerte. Oremos. Amado Dios, te ruego en esta hora, Amén. por aquellos que están allí, Sí, Señor. que seas tú extendiendo tu mano desde Amén. los cielos, esa mano invisible y Sí, poderosa, Señor. y derramando tu Santo Espíritu Sí, Señor. sobre sus corazones, sobre sus vidas, para que una vez convencidos de sus pecados se arrepientan Sí, Señor. de ellos, y tú en tus brazos de amor les recojas y les Amén. perdones Amén. y traigas salvación al que reciba a Sí, Jesucristo Señor. en su corazón. Sí, Señor. Señor, transfórmales, Amén. cámbiales, Amén. dales esta nueva vida Sí, Señor. que solo tú puedes dar. Porque, Padre, podemos tener un auto nuevo, podemos tener los mejores lujos, pero sin Cristo estamos muertos. Señor. Y la vida nueva comienza con Cristo. Aún, Señor, si son personas mayores, aún si son personas que están al borde de su muerte en este día, sálvales. Amén. Glorifícate en sus vidas. Sí, Señor. Derrama tu bendición sobre ellos. Sí, Señor. Sana al enfermo, liberta al cautivo, desata al oprimido del Amén. diablo. Te lo pido en Sí, el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, por sobre todas las cosas, que ellos te conozcan a ti. Amén, Señor. Gracias por este privilegio que Sí, tenemos. Señor.
de conocerte. Amén. Gracias por la bendición de podernos arrepentir de nuestras maldades. Sí, Señor. Gracias por perdonar nuestros Sí, pecados. Señor. Gracias. Y gracias por limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre. Por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, derramada en aquella cruz, Aleluya. la cual fue el precio Oh, por sí. nuestros pecados. Gracias. Gloria, Y gracias gloria. porque contigo todo es posible. Amén. Amén. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado, queridos amigos. Deseamos que la paz de Dios, nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y será hasta la próxima, Dios mediante. Amén. Amén.